Señores, como habíamos anunciado antes de la pausa, tenemos en nuestro set a un educador, un político. Él es el señor Héctor Rodríguez Cruz, quien es coordinador del área educativa del sector externo del candidato presidencial del PRD, Hipólito Mejía, a quien le damos los buenos días. Buenos días, don Héctor. Muchas gracias, Invitado Giovanni. especial con el que podemos hablar de educación, pero también de política, porque no podemos dejar de lado el tema a lo interno del PRD, lo que está pasando en el Partido Revolucionario Dominicano. Bienvenido, don Héctor. Muchas gracias, a disposición de ustedes y del pueblo para hablar de este tema interesante que es la educación. Puede ser fuerte, Sí. porque vamos a entrar una vez en materia, en detalle. Ahora mismo hay toda una campaña de la sociedad civil, incluso de partidos políticos, exigiendo un 4% para la educación. Han pasado gobiernos, han venido gobiernos, estuvo Hipólito Mejía, está el presidente Leonel Fernández, estuvo el presidente Joaquín Balaguer. El único que no ha gobernado es Danilo Medina. Entonces, ¿qué va a hacer de la educación en un gobierno de Hipólito Mejía cuando él, en el momento que estuvo en la presidencia de la República, no destinó esta cantidad? Bien, lo primero, agradecer la invitación de ustedes y permítanme entregarles un estudio que ha hecho el Observatorio de la Educación Dominicana del sector externo con Hipólito. Lo que significa que los temas que nosotros vamos a tratar aquí, temas de política educativa y de política, están avalados por este estudio. Cuando uno analiza el quehacer de las personas que han gobernado, y específicamente en el sector educación, uno encuentra algunos que se han quemado y otros que han pasado. Yendo específicamente a tu pregunta, vamos a ver si Hipólito cuando gobernó se quemó en educación o pasó en educación. Yo simplemente voy a dar los hechos, voy a narrar los hechos y a ustedes como un jurado justo les tocará dar la calificación al final. Comencemos por ver la educación como una respuesta esperanzadora a problemas nacionales. Por ejemplo, ¿qué pasa con los jóvenes? Que ahora, y voy a volver un poco atrás, voy a ambientar la respuesta. Tenemos un 25% de jóvenes sin trabajo y sin empleo. La educación tiene que capacitar a estos jóvenes para resolver el problema del empleo o del autoempleo, como señalaba Wellington hace un rato. El 35% del sector femenino está sin empleo también. Entonces hay que dar una respuesta a la capacitación de estas personas, no solamente para que trabajen y produzcan, sino para que también resuelvan los problemas familiares y los problemas de educación y de salud de sus hijos. Así vamos viendo una serie de problemas que tienen respuesta en la educación. Por eso, como ha dicho el candidato Hipólito Mejía en su comparecencia al INTEC, hace aproximadamente 3 semanas, el tema más importante de este país es la educación, más que el turismo, más que otros temas, porque la educación es el instrumento transformador de preparación para la vida y para la convivencia. Cuando nosotros, y ahora sí voy al tema de lo que hizo Hipólito en el 2004. En esta época, en el 2000, el país firma un acuerdo internacional a través de las Naciones Unidas que se llama, porque todavía está vigente, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esto lo firma el presidente Fernández antes de salir y lo hereda el presidente Mejía. Las metas del desarrollo del milenio eran unos 8 objetivos de desarrollo humano que contemplaba la educación universal en primaria, el cuidar el tema de la salud materna y combatir la pobreza. Amparado por las necesidades nacionales y por ese marco internacional, el presidente Mejía comienza a hacer cosas no improvisadas, que las tenía planificadas como las tiene ahora. Y crea, por ejemplo, 3.500 estancias infantiles como una respuesta a la no discriminación de la mujer y a la integración de la mujer. De tal manera que cuando la mujer encuentra un lugar donde a sus hijos se les cuida, se les orienta, se les estimula, se les desarrolla su inteligencia, pueda irse tranquila a estudiar o a trabajar.
Pero eso no se queda ahí. La Ley de Seguridad Social, en el artículo 134 y 135, prevé que esta misma estructura se establezca en todas las empresas, para que las mujeres trabajadoras reciban esta ayuda, este soporte para poder integrarse al trabajo y al estudio. Se está cumpliendo con un objetivo de desarrollo del milenio. Vamos también a la incorporación de los estudiantes que estaban fuera del aula, que en todos los periodos fluctúan entre 600 y 500 mil estudiantes. El presidente Mejía amplía la cobertura de la educación, construye aulas y un tema apasionante para el país y para él, construye politécnicos, forma profesores. Recuerden ustedes cómo regaló 40.000 bicicletas para permitir que los niños del campo accesaran a las escuelas que estaban lejanas, desparasitación de estudiantes que tenían temas de parásitos que los alejaban de la escuela. El mismo desayuno escolar fue duplicado. Entonces vean ustedes cómo hay unos hechos que dotaron de laboratorios unos 150 liceos, se formaron los profesores, se ajustó y se dignificó el salario de los profesores. Entonces vemos que hay unos hechos que avalan una preocupación y unas soluciones. Pero vayamos ahora al presente. Los problemas de la educación, como los problemas del país, del 2000 al 2012 han cambiado mucho. Entonces nosotros tendríamos que comenzar por ver lo que ha hecho el último gobierno, como ustedes señalaban hace un rato. No es cuestión de dádivas, el gobierno está ahí para recibir un Producto Interno Bruto y distribuirlo con justicia e inteligencia, de tal manera que no quede excluido ningún sector. Y el estudio que yo le acabo de entregar, producto de unos 4 o 5 meses de trabajo, de un amplio equipo multidisciplinario a través de un observatorio. El observatorio es un espacio de estudio, de análisis, que enfocado en este caso en la educación, cuyos hallazgos los discute con la comunidad nacional. Y por eso estamos aquí hablando de esto. ¿Qué encontramos nosotros en este estudio amplio del Observatorio de la Educación Dominicana, el sector externo con Hipólito Mejía? Que la educación está totalmente descuidada, abandonada, dejada a manos de nadie. Y esto lo ve uno en la situación de las escuelas. Tú, Giovanni, que trabaja con ONGs, que te mueves en el territorio nacional, y a ti también te interpreto por tu discurso que está muy al tanto, las escuelas están cayéndose a pedazos. Sí, entonces uno ve a diario estudiantes que están dando clases debajo de un árbol y uno dice, ¿y este descuido qué consecuencias tiene? Deterioro de la escuela, deterioro de la capacidad de aprendizaje, deterioro de la capacidad de trabajo del maestro, con las consecuencias que tenemos en las mediciones internacionales de que estamos en el último lugar. Hay que buscar responsables. Entonces dice uno, aquí nadie planificó, aquí nadie invirtió lo que tenía que invertir, y esto también es producto del estudio. No se encuentra que con la negativa, porque no se puede nominar de otra manera, con la negativa del gobierno del PLD y de los legisladores del PLD, que me perdonen, pero así se le debe llamar, cuando una bancada mayoritaria aprueba un presupuesto negando lo que prevé la ley. Y cuando vuelve a reiterarlo ahora en la recientemente aprobada Ley de Estrategia de Desarrollo Nacional, cuando otra vez limita la entrega del 4% del PIB al 2013. Doctor, vean ustedes que alguien está negando los recursos y alguien está ignorando la situación penosa por la que está pasando, doctor, la educación. Muy bien lo que usted plantea. Ahora, hay que aclarar que no solo este Congreso le ha negado el 4% a la educación. Esa ley tiene muchos años en la República Dominicana y todavía no hemos tenido un gobierno responsable que le asigne 96, ese presupuesto al sector educación. Pero vamos al estudio, que lo veo muy interesante. Sí. De soslayo leo que ustedes estiman que el sistema educativo ha colapsado. O sea, usan ese término. Sí. No es muy extremo, considerando el término, decir que ha colapsado. Mire, cuando nosotros analizamos en el diccionario Larousse el concepto colapso, es decir, dejó de funcionar,
se interrumpió, está moribundo. Eso es lo que dicen las cifras. Y es lo Pero que no ha dejado de funcionar. Mire, sigue pariendo, oiga, sigue pariendo pero, talentos el sistema. pariendo talentos. Muy reducido, pero sigue pariendo talentos. Déjeme decirle, talentos. y usted tiene razón en parte, pero vamos a profundizar, y ustedes son de esa escuela que profundizan las noticias y los hechos. Vamos a ver los hechos. ¿Cuántos estudiantes están fuera del sistema actualmente? Muchos. ¿Cuántas escuelas tienen estudiantes en aulas 80, 70, 50, con todas las consecuencias? Sobrepoblación. ¿Qué está pasando con los profesores? Como dicen las noticias, están deprimidos porque no tienen esperanza, ni salidas, ni respuestas a sus necesidades. ¿Qué pasó con el seguro de maestros? Es decir, y ustedes lo han visto en la televisión, ustedes que son del mundo de la televisión, cuántas escenas dramáticas de madres y padres enfermos que no encontraban respuestas a sus necesidades urgentes. Entonces, cuando uno ve ese deterioro y uno suma 2 periodos consecutivos, no cabe duda que la responsabilidad, incluso de un gobierno que se titula de la sociedad del conocimiento, sensibles a las necesidades, con una gran vocación de inversión social, uno se da cuenta que el discurso no coincide con la realidad. Ahora, doctor, me sorprende algo, y perdón que lo interrumpa. Diga, y es el hecho de que los partidos políticos le hagan coro como caja de resonancia a esa solicitud de que el 4% va a solucionar todos los problemas en la educación. Yo particularmente no lo veo así. O sea, el sistema está muy debilitado. Estuve leyendo un estudio recientemente de Educa y del PREAL que dice de que 3 de cada 10 estudiantes se están reprobando. O sea, eso quiere decir que estamos en una situación muy, muy delicada. Ahora, no podemos ver el 4% como la panacea. O sea, el sistema necesita una reingeniería, necesita cambiar sus estrategias para orientar a los estudiantes. El solo hecho de tener la inversión no va a traer inmediatamente los resultados que esperamos, no va a cambiar el perfil del sistema. Usted tiene porque razón. es que ya está contaminado con la debilidad que tienen los profesores, con la debilidad arraigada que hay en el estudiantado. Entonces eso necesita un plan de Estado a 10, 15 o 20 años. Por eso no es aplique el 4% y ya mañana yo voy a tener la solución del sistema. Usted tiene razón, ha puesto el dedo en la llaga. El 4% es insuficiente. En América Latina, nosotros y el Perú tenemos la inversión menor. Cuba tiene un 11%, México tiene un 8%, Costa Rica tiene un 6%. Es decir, el dinero que el Estado por ley tiene que dar, tiene que invertir en la educación, resulta insuficiente. La gente no entiende lo que es el 4% del Producto Interno Bruto. Yo se lo voy a explicar en este momento. El Producto Interno Bruto es la acumulación de riquezas cuantificada en un periodo de tiempo. Un año, por ejemplo. ¿Qué cantidad de dinero produce la República Dominicana en un año? 54.000 millones de dólares. De esos 54.000 millones de dólares, si nosotros sacamos el 4%, vamos a tener 2.160 millones de dólares para invertirlo en educación, que de hecho no se invierte el 4, lo que se está invirtiendo es el 2. Cuando yo divido esos 2.160 millones de dólares en 2.6, que es la población estudiantil, eso me va a dar 850 dólares por año. Traducido al 38, estamos hablando de 31.000 pesos. Cuando yo divido esos 31.000 pesos en 10 meses, me vienen quedando unos 3.500 pesos por alumno por mes. Y si esto cuando se redondea, tenemos que decir que si sumamos esta inversión mensual individual, de ahí tienen que salir para pago de maestros, salud, empleados, instalaciones, etcétera, etcétera. Obviamente, como tú decías, el 4% es insuficiente, pero es mejor que el 2%, que es lo que se está dando en este momento. Para dignificar la carrera del magisterio, hay que rescatar un principio democrático, y es que en el artículo 63 se dice que el Estado tiene que proporcionar a todos los dominicanos y a las dominicanas educación de calidad y educación integral.
Y muy pocos políticos e incluso gerentes educativos se han detenido a pensar en la segunda parte, que es educación integral. No es solamente una educación académica, enseñar habilidades o competencias de cálculo, lectoras y científicas. No, es la formación integral, es decir, la formación humana, artes, cultura, comunicación, debate, trabajo comunitario. Medio ambiente. Medio ambiente. Y esto implica una escuela con otros espacios educativos y que facilite el desarrollo de esta educación integral. Lo que estamos dando es una educación mediocre, incompleta y antidemocrática, porque no incluye a todos los niños dominicanos. Entonces, lo primero que tiene que hacer un candidato, y es lo que está prometiendo y comprometiéndose el ingeniero Hipólito Mejía, es cumplir el artículo 63 de la Constitución para garantizar educación integral y educación de calidad. Ahora mismo el pueblo, porque en democracia hay que acudir a los medios a comunicar al pueblo el compromiso que uno hace frente al mismo. Se acaban de reunir por una invitación de varias instituciones todos los candidatos a exponer su plan de educación, que yo entiendo no solamente se trata de exponerlo, sino que esto debe pasar ahora por un proceso de debate y de análisis, que es lo que está haciendo el sector externo con el programa de gobierno del PRD, con las propuestas educativas, compartiéndola con el pueblo y debatiéndola. Llama la atención el que fueran todos los candidatos de 5 o 6 partidos. Y el candidato del PLD, el señor Danilo Medina, no fue a analizar, a exponer su propuesta educativa. Interprétenlo ustedes. Es decir, la nación, el pueblo de a pie, está interpretando esto de muchas maneras y uno lo oye. Es decir, el señor o no tiene un plan, o lo tiene y no lo quiere comparar con el de los otros, o es un plan débil, o es un plan debilitado fundamentalmente por la negativa de su presidente y de su bancada del 4%. Porque estoy de acuerdo contigo, el 4% no es suficiente, hay que llegar al 8%, hay que llegar al 10%, con la gran tristeza de que en la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo se nos dice que en el 30% es que el Estado deberá proveer el 7.5%. Eso es ignorar definitivamente, a menos que se tenga la intención de que así suceda, y yo no creo esto, eso es ignorar que una educación sin recursos no podrá ser una educación de calidad. Vemos, don Héctor Rodríguez Cruz, el coordinador del sector externo del candidato presidencial Hipólito Mejía, del área educativa, vemos una debilidad en el sistema. Vemos que hay profesores, maestros que no están preparados porque hay una debilidad ancestral en las escuelas, en ellos mismos, pero sin embargo vemos que en las universidades están copadas la carrera que tiene que ver con el área educativa. Ya no aceptan más personas estudiar magisterio porque está llena, está saturada, igual que la carrera de Derecho. Entonces, si tenemos tantos profesionales en la educación, ¿por qué hay tantas debilidades en el sistema a la hora de implementar, a la hora de que el profesorado ejecute una política educativa, a la hora de enseñar, de educar? ¿Por qué es la debilidad? Mire, la respuesta es clara y es, ¿cuánto se le paga a un maestro? Por una tanda, 8,000 pesos. Y el que tiene 2, que tiene que dejar el alma en la calle, es decir, correr de una escuela a otra, 16,000 pesos. Y vamos a quedarlo con el que tristemente tiene una tanda, que es la gran mayoría. Con 8,000 pesos usted no consigue ni para los plátanos, la luz, la farmacia. Con la desgracia de que muchos maestros, se hizo un estudio aquí en Santo Domingo, muchos maestros del sector público tienen a sus hijos en escuelas privadas, porque no creen, no confían en esto. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que el salario no es atractivo. Tampoco es atractivo trabajar en unas condiciones tan negativas como trabajar, ustedes si tienen hijos, cuando uno tiene 3 muchachos, uno no sabe qué hacer con ellos. Imagínese usted que usted tenga que trabajar con 80 en un aula pequeña, con calor, con mala iluminación. Entonces, trabajar en esas condiciones y trabajar por un salario mínimo no es atractivo para nadie. Por eso vimos en los años pasados que muchos profesores se fueron al sector zona franca. Sí, porque esto no es atractivo. Y además, en términos sociales, toda la gente quiere ser diputado y senador.
Si usted sabe que allí se gana $500,000, no importa si usted, además le pagan por cada sesión que usted va, y le pagan al chofer, y le emplean. Si un profesor tuviera todas esas ventajas, yo creo que habría fuera más eficiente. Fuera más eficiente. Querían aumento en estos días los diputados. Querían aumento, imagínate tú, olvidándose que ellos, que hacen nuestros legisladores, porque los legisladores son necesarios en las democracias. Sin embargo, como que es una democracia que debe ser revisada cuando ellos ganan $500,000 y los maestros, que son seres sagrados, que están contribuyendo a conformar los hombres, a formar los hombres y las mujeres de la patria, se le paga tan poco. Oiga, $8,000. Eso es poner al profesor, someter al profesor a la muerte y a la depresión. Y voy a la parte final de tu pregunta: ¿por qué, a pesar de que la profesión es tan mal pagada, hay tantas personas estudiando educación? Porque la educación también tiene mucho de solidaridad, tiene mucho de corazón, tiene mucho de dimensión social, y la gente cree en la educación. Es decir, pese al desastre que han hecho los gobiernos y que ha hecho este gobierno en los últimos 2 periodos, la gente sigue creyendo en la educación. Y eso es uno de los propósitos del ingeniero Hipólito Mejía, el rescatar el glamour, el respeto de la escuela pública. Porque déjeme decirle, la escuela pública es la escuela más democrática. Allí se comienza la formación de la ciudadanía, ahí no se excluye a nadie. Y nosotros queremos tener una escuela digna para los niños, para los maestros, en la cual también la familia sea el centro de la comunidad y la familia haga vida social, haga vida cultural. Pero en las condiciones actuales eso no puede lograrse. Por eso es que debe haber un compromiso y debe haber una revisión y debe haber una reprogramación, como tú decías, fundamental, un cambio total de la educación. Y eso es lo que promete, es lo que promete el PRD a través de su propuesta educativa, que está vinculada a otros sectores, salud, economía, etcétera, etcétera. Perdón, don Héctor, con su anuencia vamos a hacer una pequeña pausa para que no se nos dispare el cassette. Y tras la pausa entonces continuamos conversando sobre la manera, en un potencial triunfo de Hipólito, en que van a ser invertidos esos recursos en educación. ¿Cómo no? Presentamos Parámetro Nacional, un programa de entrevistas, comentarios y análisis con objetividad. Parámetro Nacional. El cólera es una infección intestinal causada por una bacteria. Para prevenirlo se recomienda lavarse las manos con agua y jabón antes de cocinar, comer y después de ir al baño, tomar agua hervida, jugos y otras bebidas preparadas con agua purificada y cocinar bien los alimentos. Es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Sí. Taguéalo, taguéame. Sé feliz, mira el futuro. Este año el compromiso es tuyo. Eres colorado de sentimiento. Siente el orgullo. Es tu momento. Subo, creo, pienso. Subo, crezco, sigo. Colorado yo me siento. Taguéate. Ven conmigo. Llegó el momento. Hay que unir fuerzas. Yo soy colorado de pura cepa. De corazón. Taguéalo, taguéame. Este es el momento de sumarte. Por ellos, por nosotros, por él y por ti. Vota 3, Partido Reformista Social Cristiano. Parámetro Nacional. Desde Premios Atabey damos visibilidad a esfuerzos de personas, comunidades y empresas que realizan obras relevantes en beneficio del desarrollo sostenible. Estamos convencidos y hemos sido testigos fieles de que cuando se trabaja a favor del medio ambiente hay una relación ganar-ganar. Tenemos que construir hoy, porque mañana puede ser muy tarde. Nos sentimos altamente comprometidos y satisfechos de ser parte de este reconocimiento. El desarrollo local, la energía renovable y los recursos hídricos son nuestras prioridades. Desde el Centro Atabey generamos responsabilidad ambiental. Centro Atabey, el latir de la tierra. Vamos aquí luego de ver Excelente un nuevo anuncio. patrocinador que acaba de entrar a Parámetro Nacional, y vamos a continuar conversando con el doctor Héctor Rodríguez Cruz,
quien coordina el sector educativo del proyecto Hipólito Mejía. Don Héctor, leyendo el estudio que hace el observatorio, observo y veo que según los hallazgos se están cerrando liceos aquí en el Distrito Nacional. Explíquenos un poco sobre eso. Y en el país, politécnicos. Ustedes saben que el Politécnico es una respuesta inmediata, prometedora para la formación de jóvenes. En el país actualmente hay unos 118 politécnicos, siendo que en el 2009-2010 habían casi 150. Esto significa que algunos se están cerrando y otros se están extinguiendo, es decir, se dañan los equipos, no reciben el subsidio, los profesores están descontentos, las maquinarias no funcionan, no hay libro de textos, hay deserción en el sentido, hay politécnicos que tienen, según el estudio que hicimos, 1.300 estudiantes y 300 fracasan, es decir, por falta de método, falta de motivación, falta de equipos, y este malestar que se ha generado, entiendo yo, como un descuido de las autoridades educativas, que comienza por la importantización. Miren, el Ministerio de Educación está, la organización, el organigrama, está el ministerio, los viceministros, las direcciones regionales, etcétera, etcétera. La Dirección de Educación Técnico Profesional hasta el año 10 era una dirección general, igual que la dirección de media y la dirección de básica. Fue degradada, es decir, dejó de ser una dirección general, lo que significa que su presupuesto pasa a ser asimilado por educación media. Por ahí comienza la tragedia de esta dirección general y de este sector tan importante. Esto se traduce que al reducir la importantización, al bajarla de grado, baja también el presupuesto. Y de ahí el resultado de que hay que cerrar algunos politécnicos. Esto es un desacierto. Esto es ir en contra de no solamente de la corriente, sino en contra de la tendencia a favorecer la educación técnica, que es una tendencia mundial, a formar técnicos para que la persona se incorpore al mercado de trabajo, contribuya al Producto Interno Bruto y también se incorpore al aumento de la competitividad nacional. ¿Qué encontramos nosotros en los liceos? Una persona muy capaz, el ingeniero Sergio Grullón Mejía, quien fue el director del ITLA, que es un experto en temas educativos, visitó una muestra amplísima de politécnicos y encontró cosas como estas. Libros del año 70, libros de texto del año 70. Imagínense ustedes en tecnología las cosas que habrán pasado. Equipos obsoletos, montón de equipos dañados, y con las actitudes y la respuesta de los profesores que dicen: hemos clamado cientos de veces y no nos han hecho caso, aquí no hay dinero para comprar esto. Los estudiantes están, y usted se encuentra en algunos politécnicos que trabajan el área agrícola y el área veterinaria, que usted solamente va a encontrar un chivo allí, ese es el único material y el único producto. En enfermería se va a encontrar con laboratorios y salas dañadas, equipos oxidados, deteriorados. Es decir, esto es un territorio de nadie, en un momento en que la tendencia debe ser diferente. Frente a esto, el ingeniero Hipólito Mejía, en su propuesta y compromiso educativo, promete en los principales municipios reparar, rescatar, que ya eso es una gran labor, rescatar los politécnicos y construir otros politécnicos con un currículum actualizado, que incluye nuevas carreras, y podemos decir algunas de las que van a pasar. Por ejemplo, se tiene en los politécnicos enfermería, pero un técnico en enfermería egresado de un politécnico no puede competir con una enfermera egresada de la universidad. Sin embargo, hay nuevos campos en la enfermería, como por ejemplo la enfermería geriátrica, es decir, preparar a jóvenes para que puedan cuidar pacientes geriátricos, envejecientes, que lo puedan hacer, si no en un ambiente hospitalario, en el hogar.